de ciencias naturales. Este será el último de los vídeos de ciencias naturales. Oh, qué lástima, ¿verdad? Ya os veo todos con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas de la pena. Porque el tema 7 y el tema 8, recordad que el tema 7 serán proyectos que haréis internamente, solo digamos el aula de sexto B, mientras que el tema 8 será un proyecto que también lo haré internamente en el aula de sexto B, pero haremos exactamente el mismo proyecto que hará el colegio de Joaquín María López. ¿De acuerdo? Bien, pues si me deja el gato y Carlitos, voy a empezar a grabaros el vídeo para que lo tengáis lo antes posible. Sabéis que apuro hasta el último segundo para que podamos dar la asignatura hasta el último día, último minuto, resolvamos dudas y demás, pero bueno, ya no se puede apurar mucho más. Así que, sin más dilación, vídeo introductorio. Para elaborar la masa de una pizza, se utilizan los siguientes ingredientes: harina, sal, levadura y agua. Al mezclarlos todos y amasarlos, se genera una masa donde no se pueden distinguir unos ingredientes de otros. Este tipo de mezclas, en las que no podemos identificar los elementos por los que están compuestas, reciben el nombre de mezclas homogéneas. Bueno, pues ya nos hemos metido un poquito en materia, las manos en la masa, al igual que el vídeo, chiste fácil. Bueno, y empezamos por donde siempre, por el principio. Vale, a una sola página. Ahí estamos. Las propiedades de la materia, la densidad. Acá esto grande. Bien. Todos los cuerpos, por estar formados por materia, tienen dos propiedades: la masa o cantidad de materia que tienen y el volumen o espacio que ocupan. Todos los cuerpos del universo tienen una masa, que insisto, es la cantidad de materia que tienen, mal llamado peso, y el volumen, que es el espacio que ocupan, que es ponemos el ejemplo, hubo un alumno que sí que levantó la mano y lo conocía, el principio de Arquímedes, que se mete en la bañera y de repente evacúa todo el agua equivalente a su volumen, la bañera se rebasa y dice aquel famoso de Eureka. Y a través de eso, pues ya lo veremos más adelante, con las distintas densidades de los compuestos de las sustancias en el agua, podemos determinar si es una sustancia pura, si es compuesta, etcétera, etcétera. Bueno, no me adelanto. Observa y descubre. Observa la balanza de la izquierda. ¿Ocupan las dos bolas el mismo volumen? ¿Tienen la misma masa? ¿Vale? Volumen, es decir, el espacio que ocupa un cuerpo, sí que es el mismo, el de materia y el de bronce, ¿vale? Son dos esferas que se ven exactamente, vamos a agrandarlo un poquito, todo lo que podamos, ¿vale? Parece ser que tendrían el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Pero, a pesar de que ocupan el mismo volumen, tienen diferente masa. ¿Por qué? Porque la de bronce pesa más que la de madera. Ya os digo que después de las vacaciones haremos los experimentos de este tema, sin prisa pero sin pausa. Pero aquí tenemos que evidentemente el bronce, ese platillo de la balanza, que ha ido hacia ese lado, por lo que ha levantado la madera. Observa la balanza de la derecha. ¿El tomate ocupa lo mismo que las pesas? ¿Tienen la misma masa? ¿Vale? Aquí tenemos un volumen diferente, esto es el ejemplo contrario. El tomate ocupa mucho más volumen, ¿vale? Y aquí las pesas están equilibrando el peso, es decir, tienen la misma masa, pero realmente un volumen distinto. Bien. Cuando comparamos dos cuerpos, puede ocurrir que dos objetos con el mismo volumen tengan diferente masa. Es el primer ejemplo, la madera y el bronce, la bola de madera y bronce. Otra vez, en cambio, lo que sucede es que dos cuerpos de distinto tamaño tienen la misma masa. Distinto tamaño, ¿vale? Es decir, distinto volumen y tienen la misma masa. Volumen, tamaño, masa, peso, ¿vale? Al final, tamaño-peso, para que nos entendamos, pero bueno, vamos a empezar a hablar con propiedad. La relación entre la masa y el volumen de un cuerpo se denomina densidad. Es una propiedad característica de cada sustancia. Es decir, cada sustancia tiene una determinada densidad y no depende de la cantidad de sustancia que tengamos. El oro tiene una densidad y da igual que sea 1 kilo de oro que 10.000 kilos de oro. ¿Cómo se calcula la densidad? Vamos a ver esta infografía. ¿Cómo podemos saber qué densidad tienen los objetos? Los siguientes objetos: oro, bronce y plata. Podrían haber puesto oro, plata y bronce, pero bueno. La densidad de un cuerpo se averigua dividiendo su masa entre su volumen. Esa es la operación matemática, que ya digo, lo haremos más en problemas de matemáticas, con lo que como fórmula matemática no entra en el examen, pero es súper interesante saberlo.
Por lo tanto, para conocer su densidad, en primer lugar debemos dividir su masa y su volumen. ¿Vale? Vamos a ver el oro, lo llevamos aquí. ¿Cuánto pesa? Sigue, sume y sigue 380. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Seguimos con... Uy, pues ya lo he hecho en orden, disculpad. Es que como lo ordena aquí así, el bronce, 210. Y por último, la plata, 262. Ya veremos más adelante por qué el bronce de las 3 medallas de la Olimpiada de Oro, Plata y Bronce es el que menos valor tiene. Vale, vamos allá. El oro lo introducimos para ver el volumen en la probeta. Vale. Vemos aquí las rayitas que mide, ¿vale? 20 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? 20 centímetros cúbicos. Vamos a ver la plata. Bueno, bronce. Si puedo ordenarlo. Sigue subiendo. ¿Hasta dónde? 30 centímetros cúbicos. Porque el agua ya estaba a 50, ¿vale? Son 80 realmente, pero el agua ya estaba a 50. Y la plata, tenemos que tener la cantidad de agua suficiente como para cubrir el objeto, lógicamente. Ha subido de 50 a 75, así que 25 centímetros cúbicos, como las motos de MotoGP, ¿vale? Por último, para averiguar la densidad, se divide la masa entre el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la densidad, 380 entre 20, 19 gramos partido centímetro cúbico. Todo el oro, siempre el oro. El bronce, 210 entre 30, 8 gramos por centímetro cúbico. Y la plata, 260 entre 25, 10,5 gramos por centímetro cúbico. No paséis el vídeo rápido porque he dicho que la densidad no entra en el examen, que puede entrar en un futuro examen de matemáticas. Bien, bueno, aquí lo tenemos explicado, ¿de acuerdo? Primero se mide la masa del cuerpo con una báscula. En el caso de que este es el tornillo y dejarlo y ya está. Si tuvieras que medir un objeto que se desparramara por ahí, como acabo de hacer yo como los macarrones, primero taramos el peso, es decir, le damos un botón, ponemos el cuenco, le damos un botoncito, se pone a 0 y ya echamos los macarrones en el cuenco, ¿vale? No seamos tan brutos de echar los macarrones aquí encima como hice yo la primera vez. Segundo, los metemos en la probeta marca 30, o sea, lo llenamos de agua 30, hasta que cubra el tornillo, echamos el tornillo de 30 a 40, por lo tanto, esa diferencia, 40 menos 30 son 10. 78 gramos que pesa, según la balanza, dividido entre 10 centímetros cúbicos, 7,8 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, la densidad del tornillo de acero es 7,8 gramos por centímetro cúbico. La densidad es una propiedad característica de la materia, por lo tanto, cualquier objeto que se haya fabricado con ese acero tendrá esa misma densidad, 7,8 gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos adelante, vamos a hacerlo más chiquitico para verlo bien. Pasamos la página, ahora veremos la densidad y la flotabilidad. Vamos a ver, ¿por qué flotan los barcos? La densidad. La densidad es una propiedad de la materia. Esta propiedad indica la masa o cantidad de material que está contenida en un volumen de ese material. Veamos un ejemplo. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Esto quiere decir que un volumen de 1 centímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 gramo. Usando otras unidades, podemos decir que la densidad del agua es de 1 kilo partido litro. Es decir, que una botella de 1 litro de agua contiene una masa de 1 kilogramo de agua. Materiales más densos que el agua. Otros materiales son más pesados que el agua. El acero, por ejemplo, tiene una densidad de 7,8 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, un bloque macizo de acero de 1 litro de volumen tendrá una masa de 7,8 kilogramos. También hay materiales más densos aún. El oro, por ejemplo, es uno de los metales más densos. 1 litro de oro tiene una masa de 19,32 kilogramos. O sea, yo llevo una botella de agua y pesa 1 kilo, el litro de agua pesa 1 kilo, mientras que el litro de oro pesa 19,32 kilos. ¿Vale? Fijaros qué diferencia, 20 veces más. Por el contrario, tenemos materiales menos densos que el agua. También hay sustancias menos densas que el agua. El aire que nos rodea, por ejemplo, tiene una densidad muy baja, 0,0013 gramos por centímetro cúbico. Esto quiere decir que un litro de aire tiene una masa de 1,3 gramos. Una botella de agua vacía, llena de aire, tiene 1,3 gramos solo. Casi todas las maderas son también menos densas que el agua. Por lo tanto, los barcos hechos íntegramente de madera flotan también. Bien, vamos a seguir. A ver aquí. Sí, esto me interesaba. Perfecto. ¿Flota o no flota? Un objeto flota en el agua cuando es menos denso que ella y se hunde si es más denso. Pues ¿sabría determinar la flotabilidad de estos objetos? Vamos a hacer unos cuantos. El barquito de papel, ¿flota o no flota? Sí que flota. Compruébalo. Posamos aquí, no nos quiere.
metemos bien en el agua, venga, compruébalo. Ahí. Muy bien, es menos denso que el agua, ¿de acuerdo? Si es menos denso, flota. Canica de vidrio, flota, vamos a poner que no, lo vamos a comprobar. Se va al fondo, correcto, lo situamos en la tabla, más denso que el agua. Pez de plástico, ¿flota? Yo creo que sí. Vamos a comprobarlo, compruébalo. Sí, por lo tanto, menos denso que el agua. Uy, perdona. No me quiere. Tapón de corcho, ¿flota? Sí, compruébalo. Vale, menos denso que el agua, va ganando el equipo menos denso 3-1. Granito, ¿flota? No. Lo echamos aquí. Al fondo, más denso que el agua. Bola de madera, ¿flota? Sí. Bien, lo ponemos aquí. Llave de acero, flota. Vamos a decir que no, lo comprobamos. ¿Vale? Me gusta dejar las cosas en empate. 3-3. Vamos allá. La densidad. Algunos cuerpos, como una piedra, se hunden en el agua. Otros, en cambio, flotan. Por ejemplo, un trozo de madera. Los cuerpos cuya densidad es menor que el agua flotan en ella. Si su densidad es mayor, se hunden. Justo lo contrario. ¿Cómo es posible que floten los barcos de acero siendo el acero más denso que el agua? ¿Cómo es posible que dos objetos hechos de un mismo material uno se hunda y otro flote? El aluminio es un material más denso que el agua. Sin embargo, observa lo que ocurre a estos dos objetos hechos de aluminio. A y B. Estos cuerpos de aluminio tienen densidades diferentes porque la masa de ambos es la misma, pero sus volúmenes son diferentes. La flotabilidad no solo depende de la densidad del material con el que esté hecho el objeto, también depende del volumen que ocupe. Por ejemplo, de si es macizo o está hueco. Cuanto mayor sea el volumen que ocupa un cuerpo, sin que varíe su masa, importantísimo, menor será su densidad. Y podrá flotar en el agua como los barcos de acero y este de aluminio. La densidad es una propiedad característica de la materia y se calcula dividiendo masa entre el volumen. Un objeto flota en un líquido si su densidad es menor que la de ese líquido. Si su densidad es mayor, se hunde. Aquí esta tía no las vamos a atacar porque son problemas matemáticos de la densidad que hemos dicho que no entra, ¿vale? Vamos con las mezclas, sustancias puras y mezclas. Las materias se presentan de muchas formas diferentes, que llamamos sustancias. La madera, plástico, aire, carbón, agua o diamante son ejemplos de sustancias. Vamos allá. Sustancias puras y mezcla. Sal de mesa y pirita son sustancias puras, porque están formadas por un solo tipo de materia. El oxígeno, el oro o la sal son sustancias puras, al igual que todos los minerales. La diferencia entre un mineral y una roca es que el mineral está compuesto de una sola sustancia, mientras que una roca es la combinación de minerales. Las mezclas están formadas por varias sustancias. Por ejemplo, el acero es una mezcla de hierro y carbono. Las rocas contienen diversos minerales, y la leche contiene agua, grasa, azúcares, proteínas y otras sustancias. Ejemplo de sustancias puras, sal de mesa y pirita. Ejemplo de mezclas, acero y leche con cacao. La mayoría de las sustancias que nos rodean son mezclas. De hecho, en la naturaleza es difícil encontrar sustancias puras. Incluso el agua que vemos en una mezcla pues contiene pequeñas cantidades de sales y de gases. Pero con la sal de mesa y la pirita no falláis. Un momentito. Bien, sustancias puras y mezclas. Tenemos aquí el oxígeno. El oxígeno es una sustancia pura que se extrae del aire. Se guarda en botellas de acero. La sal común es una sustancia pura. La mayor parte se obtiene del agua del mar. El cuarzo, los minerales como el cuarzo, sustancia pura. Aire. El aire no es puro, o sea, es una mezcla de varios gases, como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. El agua de un arroyo parece pura, pero es una mezcla, pues contiene pequeñas cantidades de sales y oxígeno, gracias al cual respiran los peces. El granito, yo creo que es la mejor prueba, porque es una roca formada por mezcla de varios minerales, mica, feldespato y cuarzo, fundamentalmente, y se pueden ver sin utilizar un microscopio. Ya os dije que al lado del cole, la marmolería que hay al lado del cole antes no tenía muros y tiraban ahí los restos de cuarzo y íbamos nosotros a recogerlos. Bueno, aquí tenemos el azúcar refinado, una sustancia que no se encuentra en la naturaleza, el aire contiene el oxígeno que respiramos y el acero siempre la de construcción, por su resistencia. Tipos de mezclas. Las mezclas están formadas por varios componentes que podemos separar. Las distintas sustancias por separado pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, eso ya lo sabéis de cursos anteriores. Podemos diferenciar dos tipos de mezcla, o heterogéneas o homogéneas. La aleación no es un tercer tipo de mezcla porque es un tipo de mezcla homogénea. En mezcla homogénea y disolución son sinónimos, podía emplear las dos.
Mezclas heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir sus componentes, como una macedonia de frutas o una roca de granito que veíamos hace 10 segundos. Ocurre lo mismo con una mezcla de agua y aceite. Por mucho que removamos, los podemos distinguir, no los podemos mezclar. Mezclas homogéneas o disoluciones, justo lo contrario, en ellas no se pueden distinguir sus componentes. El agua del mar es una mezcla de agua pura con varias sales. El aire está compuesto por varios gases. Otro ejemplo de disolución es la mezcla de azúcar, agua y azúcar. Esta no me termina de convencer mucho, porque cuando dejamos de agitar sí que se distinguen los componentes, así que no ponerla mucho como ejemplo. Mientras que las aleaciones son disoluciones de metales, ¿vale? Son disoluciones o mezclas homogéneas, que es lo mismo da que lo mismo tiene, de metales. Tienen propiedades diferentes a las de sus componentes puros antes de mezclar. Por ejemplo, el bronce es una aleación de cobre y estaño. La medalla de bronce que Mireia del Monte sostiene aquí, ¿vale? No es oro, es una sustancia pura, plata es una sustancia pura, pero el bronce es cobre y estaño mezclado. Es mucho más resistente que el cobre puro, ¿vale? El cobre está muy bien, pero la mezcla con el estaño hace que todavía esa aleación se mejore. Una pregunta, lo típico, ¿para qué sirven las aleaciones? Pues las aleaciones sirven para hacer raquetas o bicicletas, ¿vale? Hechas de una aleación, una combinación de metales mucho más ligeras que las que se hacían hace 30 años, ¿vale? Y mucho mejores para que todo el mundo pues, pueda golpear la pelota de manera más ligera, sin tener que hacer tantísima fuerza y pueda subir un puerto sin empezar a tener calambres, como le pasa a uno. Pero bueno, eso porque ya cumple unos años. La mayoría de las sustancias que nos rodean son mezclas. Todas las mezclas están formadas por varias sustancias puras, ¿vale? Bien, aquí tenemos mezcla o sustancia pura, pulsa la opción correcta. Vamos a hacer, ponemos mezcla, corregimos, vamos a hacer unas cuantas, a ver si podemos seguir adelante. Mezcla o sustancia pura. Mezcla o sustancia pura, aquí estáis dudando, ¿eh? No, ¿es una sustancia pura? Es una sustancia pura. No se encuentra en la naturaleza de manera refinada, pero el azúcar así no deja de ser azúcar. Pensad que el azúcar moreno es el azúcar de verdad. Esto ya lo hemos hecho. Pasta de dientes. Tenemos una mezcla. Seguimos. El oro, la mayor sustancia pura que hay. Mezcla de granito que ya lo hemos visto. Vamos a hacer un par más. Esto digo yo que será sal o harina. Si es harina fallaré. Vale, pues entonces será harina. Y la pirita como sustancia pura. Vale. Vamos a ver aquí. Indica si cada imagen se trata de una sustancia homogénea o heterogénea. Agua y aceite. Sí puedo ver los componentes, ¿vale? Heterogéneo. Cubiertos de acero no puedo ver los componentes, aunque sé que es una aleación, pero no puedo ver los componentes. ¿Vale? Puré de patatas. En principio no puedo ver la patata, la mezcla con la sal y con el aceite, homogénea. Y la limadura de hierro, serrín y sal, en principio a simple vista las puedo ver. ¿Vale? Perfecto. Seguimos adelante. Vamos aquí, la separación de las mezclas. Un momentito. Vale, ¿cómo podemos separar las mezclas? Existen distintos métodos para separar las mezclas. Elegir el modo adecuado depende del tipo de mezcla y de las propiedades de las sustancias puras mezcladas. Algunos de ellos son los siguientes. Por ejemplo, la actividad que os pedía 3, aquí 5, ¿vale? Filtración es el método empleado para separar mezclas heterogéneas de sustancias con partículas sólidas. El filtro retiene las partículas con un determinado tamaño. Vamos, un colador. Para separar una mezcla de un líquido y un sólido, por ejemplo, harina y agua, se vierte la mezcla usando un filtro. Mientras que para separar mezclas de sustancias sólidas en fragmentos de diferentes tamaños se usa una criba. Tanto el filtro como la criba al final son un colador, ¿vale? Destilación. Se utiliza para separar disoluciones de varios líquidos. Es un proceso que combina ebullición y condensación. Para separar dos líquidos es necesario que ambos entren en ebullición a temperaturas diferentes. Ebullición es que rompe la ebullición, es decir, que empieza a burbujear, ¿de acuerdo? Y cuando se condensa es cuando hace el sebao, ¿vale? Para separar la disolución de alcohol en agua se usa la destilación, ¿vale? El alcohol hierve a 78 grados, pero el agua no lo hace hasta los 100 grados. Por lo tanto, cuando se hace pollo a la cerveza, no os preocupéis, porque se mete todo al horno y a los 78 grados el alcohol de la cerveza, por suerte, se evapora. El vapor del alcohol se conduce al condensador, donde se enfría para volver en estado líquido, mientras que el alcohol separado cae al matraz. Un experimento muy parecido a este lo haremos en clase, ¿vale? Separación magnética. Se utiliza para separar mezclas, como su nombre indica, en la que la sustancia es atraída por un imán.
Con un imán separamos las sustancias con propiedades magnéticas, como algunos metales, no todos, ¿de acuerdo? No todos los metales los atrae un imán, aunque parezca mentira. Creo que es la más fácil de todas. La evaporación se utiliza para separar disoluciones formadas por un sólido y un líquido, los saleros de Villena. Esto es posible debido a que el líquido se evapora, pero el sólido no. Se emplean las salinas para extraer sal común. En el agua de mar está disuelta la sal. El agua pura se evapora poco a poco al sol y queda la sal molida depositada en el fondo. Si habéis ido a Santa Pola sabéis que hay una montaña ahí de sal, pues eso es. La disolución se utiliza para separar mezclas formadas por dos sólidos. Dos sólidos, aunque veis aquí agua. ¿Por qué? Porque en este método se aprovecha la diferente solubilidad en el agua de cada sólido. Acordaros del tema al principio. Es un proceso que combina disolución, filtrado y evaporación. Es un todo en uno. Mezclas dos sólidos, uno soluble al agua y el otro no. El sólido azul soluble se disuelve del todo en el agua. Se separa por evaporación una vez filtrado el sólido blanco. El sólido blanco insoluble se deposita en el fondo y se puede filtrar. Uno va al fondo, puedo filtrar con un colador, con un filtro, mientras que el sólido azul se puede separar por evaporación. Aplico una fuente de calor y se evapora. Para separar los componentes de las mezclas existen métodos como filtración, destilación, separación magnética, evaporación y disolución. Vamos a un vídeo. La sal es un alimento natural que nuestro cuerpo necesita. La utilizamos principalmente para condimentar las comidas. La sal es de origen mineral, porque está presente en la naturaleza y no se obtiene de ningún ser vivo. Se puede extraer de las salinas costeras, donde el agua del mar se evapora por el calor del sol y queda únicamente la sal que tenía disuelta. Y también se puede extraer de minas de sal que están lejos de la costa. Villena está lejos de la costa relativamente y la extraemos de una laguna artificial. Bueno, aunque esa zona, lo más antiguo del lugar sabéis que era una zona de laguna. Bueno, ¿qué método de separación emplearías para separar arena y piedrecillas? Y una mezcla de agua al alcohol. Selecciona las opciones correctas. El alcohol se puede separar del agua mediante destilación y la arena se puede separar de las piedrecillas mediante filtración. Vamos a comprobarlo. Vale, pues ahí lo tenemos. Primera pregunta, vamos a ver la segunda. Completa la tabla. Primero escoge el mejor método para separar cada mezcla. Luego indica si son mezclas homogéneas o heterogéneas. Filtración. Vamos a ver. Mezcla homogénea o heterogénea. ¿Vale? Vamos, para intentar ir un poquito más rápido, le voy a dar a comprobar. Y vamos a ver. Filtración. Mezcla heterogénea, ejemplo, agua y arena. Es un ejemplo de filtración. Este cuadro me gusta, está muy bien. Para un poco un resumen de estas dos páginas. La destilación es una mezcla homogénea, no se distinguen los componentes, agua y alcohol. Ejemplo de evaporación, una mezcla homogénea, no se distinguen los componentes, agua de mar. Y la decantación es una mezcla heterogénea y sería agua y aceite. Por lo tanto, resumiendo, la filtración y la decantación son heterogéneas y la destilación y la evaporación homogéneas. Ejemplo de mezcla heterogéneas, filtración, agua y arena, decantación, agua y aceite. Ejemplo de mezcla homogéneas, destilación, agua y alcohol, evaporación, agua de mar. Un buen cuadro, sí señor. Me lo guardo. No significa que salga seguro en el examen, puede salir o puede no salir. Seguimos. Reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas? Cuando se quema un trozo de papel, el papel desaparece y se transforma en sustancias diferentes. Se produce una reacción química. Una reacción química es justo lo contrario a un cambio de estado de la materia. Es decir, si yo tengo un hielo y lo derrito, fusión, se hace agua. No hay una reacción química, hay un cambio en el estado. Si yo ese agua la pongo en una olla, aplico fuego, aplico calor y empieza a evaporarse, bueno, si le pongo una tapa se condensa, pero si dejo que se evapore del todo, se vacía y se transforma en vapor de agua, ¿vale? Hay un cambio, una evaporación, pero sigue siendo H2O, ¿vale? Aquí no. Aquí del papel a la ceniza ha cambiado totalmente. Las reacciones químicas son cambios en la materia, en los que unas sustancias se transforman en otras. En un cambio de estado. Las sustancias siguen siendo las mismas, por ejemplo, cuando un trozo de hielo se funde, bueno, bla, 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 lo que acabo de comentar. Sin embargo, en una reacción química hay sustancias iniciales y al final del proceso aparecen sustancias finales.
La inicial sería, perdón, antes de ponerlo, la inicial sería el papel y al final la ceniza. La reacción química es la combustión del fuego. Vamos a ver, la materia cambia. Cambios que no transforman la materia. Cambio de estado, una mezcla, un cambio de forma, una dilatación. Cambios que sí transforman la materia, la combustión o la oxidación. Vamos a ver. Observe lo que ocurre cuando se introduce agua líquida en el congelador. ¿Vale? Pongo el congelador y tengo mis hielos. ¿De acuerdo? El agua líquida se transforma en hielo al enfriarse. Ha ocurrido un cambio de estado llamado solidificación. Al dejar de nuevo el hielo que he explicado fuera del congelador, se derrite. Fusión. Los cambios de estado no transforman la materia. ¿Qué pasa con una mezcla? Observamos lo que ocurre cuando mezclamos agua y arena. Ahí echamos, no sé por qué hace parpadeo. Las sustancias se mezclan, pero ni el agua ni la arena han cambiado. Ambas se pueden volver a separar con un filtro. Ahí tenemos nuestro filtro. Las mezclas no transforman la materia. Arena por un lado, agua por otro. Volvemos. Cambio de forma. Observa lo que ocurre cuando rompemos un lápiz. No hacedlo, por favor, bajo ningún concepto. En casa, como dicen en los micro a veces. El lápiz cambia de forma, pero las sustancias que lo componen siguen siendo madera y grafito. Los cambios de forma no transforman la materia. Y por último, la dilatación. Observa lo que ocurre con este experimento. Tenemos una bola que pasa a través de un aro. La bola metálica puede pasar a través del aro. Y ahora de repente la calentamos. ¿De acuerdo? Con el calor la bola se dilata, aumenta el tamaño y se queda encajada en el aro. Si dejamos que la bola se enfríe, esta recuperará su tamaño anterior y pasará de nuevo por el aro. La dilatación es un cambio que no transforma la materia. Cambios que sí que transforman. La combustión. ¿Qué se ocurre si se quema la madera? Quemamos la madera, empieza a arder. ¿De acuerdo? Humo, cenizas y la madera, que al final ya no serán ni madera. Cuando la madera arde se va transformando en humo y cenizas. ¿Vale? Y al final no tenemos nada. La combustión es un cambio químico que transforma en sí la materia. Hemos pasado de madera a cenizas. Y por último, la oxidación. Lo que ocurre, mira lo que ocurre con el banco de hierro según va pasando el tiempo. Llueve, distintas estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Poco a poco en algunas zonas aparece una capa de color rojizo, como sabréis que se llama óxido. Es una sustancia distinta del hierro. La oxidación es un cambio químico que sí transforma la materia, ¿vale? El banco realmente ya no es de hierro. Muy bien, pues esa información me ha gustado mucho. Nada, tenemos una sustancia inicial y una sustancia final. Los tipos de reacciones químicas, oxidación, combustión y fermentación. Normalmente esas tres. Bueno, te lo leo antes. La oxidación se produce cuando una sustancia se transforma en otra al combinarse con el oxígeno. El hierro de una llave, por ejemplo, se transforma en óxido de hierro. No solo se oxidan los metales, aunque son los casos más conocidos. En la combustión, por su parte, una sustancia, el combustible, se combina rápidamente con el oxígeno en el aire y se libera energía. Cuando arde la madera, se transforma en dióxido de carbono, vapor de agua y ceniza. Por cierto, un pequeño inciso, el fuego no es el invento más importante de la historia de la humanidad, solo porque de calor y de luz en la noche, que también, sino porque a través del fuego se pusieron la carne cruda, se pudo cocinar y esas proteínas de la carne hicieron que el cerebro del Homo sapiens poco a poco aumentara los centímetros cúbicos de ese cerebro y cada vez fuera más inteligente, ¿vale? La gente piensa que es solo porque se ilumina y ya está. Las fermentaciones son un tipo de reacciones que ocurren en los seres vivos. Algunas de estas fermentaciones se emplean para elaborar yogur, vino o vinagre y son producidas por la acción de bacterias de levadura beneficiosas. Que nadie le dé asco tomarse un yogur hoy a la hora de comer. Y bueno, echarle vinagre a la ensalada y por supuesto no beber vino. Vamos a ver. Reacciones químicas a nuestro alrededor. Pues tenemos aquí las cerillas, con el fósforo, debido al calor ocasionado por la fricción, reacciona con el oxígeno del aire, produce una llama de manera muy rápida. La prueba de alcoholemia en el alcoholímetro, una reacción química, detecta la cantidad del alcohol expirado. La caldera reacciona al gas con el oxígeno y se genera calor. Santiago Ramón y Cajal, en su laboratorio, la antigua fotografía antes de la llegada de la tecnología digital, se conseguían hacer una reacción química que hacía oscurecerse el papel más o menos en función de la cantidad de luz recibida, lo que se llama el daguerrotipo. La combustión en velas, la cera es el combustible que reacciona con el oxígeno al aire. En una reacción química se produce la luz. Sin el oxígeno se apaga la vela. Si yo le pongo un vaso encima de la llama, al final se apaga. La emisión de humo en un motor de explosión, como motocicleta, automóvil o otro vehículo, el combustible reacciona, la gasolina, con el oxígeno
y se desprende gases hacia el exterior. La manzana, si partimos una manzana al cabo de poco tiempo, vemos que cambia de color. Se ha producido una reacción química en su capa más superficial debido a contacto con el aire. Sí, se ha oxidado, a su manera se ha oxidado. Para que no pase eso, le pone una gotita de limón, ácido cítrico y se oxida menos. Los fuegos artificiales de diferentes colores en una sesión de fuegos artificiales, como en la fiesta de Moro y Cristiano, o un poquito menos en la fiesta del medievo, se deben a sustancias que se lanzan en los cohetes. Cuando estas reaccionan con el oxígeno, se producen luz. En el espacio, una nave en Star Wars o cualquier película de ciencia ficción no pueden explotar en el aire porque no hay oxígeno en el espacio. Las pilas, una reacción química, proporcionan energía eléctrica para determinar un circuito, como descubrió el señor Volta, y la combustión de la madera, que ya la hemos visto anteriormente, ¿vale? Creo que quedaba alguna más. La emisión del humo en la industria, la combustión del gas de cocina, el hierro oxidado, una soldadura, está dedicada a Eloy. En la soldadura siempre una reacción química de combustible que genera mucho calor, capaz de fundir algunos metales, y con Eloy lo cerramos. Bien, pues pasaríamos a la 91, ya estamos terminando, la importancia de las reacciones químicas. Las reacciones químicas ocupan un lugar muy importante en nuestra vida, aunque a menudo no seamos conscientes de ello. Ejemplos: reacciones de combustión de los motores para el transporte que nos han llevado al espacio, como los transportadores espaciales, aunque ya os dije que ya no existen por los últimos accidentes que había habido, sobre todo el Challenger y el Atlantis. Las reacciones de combustión en las centrales eléctricas de carbono-gas sirven para producir energía eléctrica. Tenemos la crisis ahora que hay con respecto al gas. Al cocinar ocurren reacciones químicas de los alimentos que modifican su aspecto y su sabor, como el ejemplo del fuego que hemos comentado. La industria alimentaria, mediante las fermentaciones, vinagre, queso, pan y yogur. Hayamos dicho vinagre, yogur, vino. Bueno, quitamos el vino y ponemos el queso y el pan. Estupendo, vamos a ir ganando. En la industria química se producen productos como colorantes, fertilizantes, medicamentos y plásticos. Parece que aquí es lo negativo, que es el plástico, pero vamos a ver lo positivo, que son los medicamentos. Y en los seres vivos, multitud de reacciones como las que usan las células para obtener la energía de los alimentos. Lógicamente, la más importante de todas, alimentación. Es una reacción química para obtener energía, al final, quemamos lo que comemos. Las reacciones químicas son cambios que ocurren en la materia, en los que las sustancias se transforman en otras. Y con esto y un bizcocho llegaríamos, al tema 8, me hubiera quedado perfecto. Recordad de todos modos que tenéis unas actividades muy chulas aquí, en Compruebo mi progreso podéis clicar y de esta manera con el libro digital de Santillana podéis repasar, ¿de acuerdo? Y otras 3 aquí, 6 actividades que os pueden venir muy bien. El Compruebo mi progreso ya sería un repaso acumulativo a partir de aquí, ¿vale? Pero repito, en estas actividades puede ser muy interesante para que podáis rematar. Por falta de tiempo intentar condensar un poquito la explicación, os lo dejo a vuestra libre elección, que queréis machacar más todavía esto. De todos modos, en mi canal de YouTube también tenéis vídeos acerca de todo esto que hemos comentado que os pueden ampliar un poquito más la experiencia. Bueno, pues mucha suerte a todos y mañana nos vemos con naturalidad. Buah, menudo chistes que hago, ¿eh? Adiós.